Ahí vamos. Les decía, habíamos quedado en la página 99 del seminario 14, pero antes de continuar, habíamos pensado en hacer un repaso por lo que es el planteo cartesiano dentro de las meditaciones metafísicas, para tener una base más firme sobre qué es lo que está discutiendo Lacan. Entonces, de manera breve, bastante resumida. Descartes, en el discurso del método, que viene antes que las meditaciones, tanto cronológica como temáticamente, por así decirlo, Gracias. se plantea acerca de poder dar un fundamento firme a lo que son las ciencias contemporáneas, principalmente a la física. La matemática ya contaba con su sustento desde vamos, ya tenía varios siglos de desarrollo junto con la lógica, pero la física, que de repente al principio de la modernidad se encuentra con esta idea de que principalmente se populariza a partir de la mano de Galileo, de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Descartes, sin embargo, busca dar un fundamento sólido al porqué de todo esto. Entonces, las meditaciones vendrían a ubicarse de alguna forma, si no me equivoco, después del tercer libro del discurso del método, respondiendo acerca de la pregunta por la existencia de Dios. El recorrido que hace Descartes en las meditaciones es, primero, dudar, a ver, la propuesta es, efectivamente, dudar de todo aquello que no se le presente de manera clara y distinta. Es decir, el criterio de verdad, de certeza, que va a manejar Descartes es que algo, que una idea, caiga dentro de la noción de claridad y distinción. ¿Qué quiere decir claridad y distinción? Distinción principalmente quiere decir que es sin mezcla. Es decir, que es, por así decirlo, que un concepto se puede entender por sí mismo. No es necesario apelar a otros conceptos para explicarlo. Bien, que sea clara, quiere decir que se presenta de manera inmediata ante la mente. Es decir, que no hay necesidad de explicación, de meditación, digamos que es algo evidente, es algo que va de suyo, que se entiende de buenas a primeras. Entonces, en base a estos dos criterios, Descartes se propone, a partir de la duda metódica, es decir, dudar cualquier cosa que no caiga dentro de este criterio, examinar todos los conocimientos con los que él se encuentra. Primero y principal, de lo que duda es de los sentidos. ¿Qué es lo que encuentra? Que en definitiva, si bien los sentidos no nos mienten, sí nos engañan. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, cuando encuentra objetos en el mundo, se presentan de una determinada manera. Una mesa, uno la ve, piensa que tiene 4 patas, una tabla redonda arriba, etc. Y a medida que uno se acerca, que prende las luces, etc., encuentra que no, que era de 5 patas, que la tabla era cuadrada, etc. Cambia la experiencia de los sentidos. Sin embargo, ¿por qué digo que no nos mienten, pero sí nos engañan? No nos mienten en el sentido de que efectivamente son coherentes consigo mismos. Es decir, la mesa nos aparece de manera coherente en la experiencia, no es contradictoria consigo misma. En un sentido, uno puede entender la mesa, uno puede, por decirlo así, dibujar la mesa que se le presenta allí, si tuviese la habilidad. Pero nos engañan en el sentido de que esa verdad que nos presentan no es estable, no es duradera, no es en cualquier momento. Digamos, si la mesa se rompe, ya no deja de tener esas propiedades que el dibujo que hice de la mesa tenía. Se rompe una pata, tiene dos. Un ejemplo común.
Entonces, Descartes dice que efectivamente los sentidos no son fuente de conocimiento, una fuente de conocimiento certera. No nos dan la certidumbre que Descartes busca. Entonces se pregunta también acerca de, digamos, el saber, por ejemplo, ya establecido, el saber, el bagaje que uno lleva, el saber universitario, por ejemplo. Y encuentra que, en definitiva, salvo lo que son la lógica y la matemática, todas ellas son ciencias que se sostienen en la experiencia de un mundo. Es decir, por más que sean mediciones, por más que sean cálculos, se sostienen en algo que está arraigado en el mundo de los sentidos. Es decir, en la extensión, por así decirlo. De este modo, en tanto los sentidos son aquello que nos acerca a esos objetos, podemos dudar de ellos. Podemos dudar de ese saber establecido que se ha. Sin embargo, Descartes también se pregunta en el argumento que da acerca del sueño, digamos, está bien, uno puede pensar una pintura, puede pensar un sueño, sin embargo, hay algo ahí que es verdadero, que no es del orden de lo que engaña. Y ¿Que no es efectivamente hay el orden de qué? ¿Que no es el orden de qué? de lo que engaña. Ah, de lo que engaña. Gracias. Pero lo que encuentra es que, en definitiva, lo que no engaña del sueño, del arte, por así decirlo, es aquello que cae precisamente por fuera de lo que es sensible. Digamos, los colores son colores verdaderos. En una pintura, ya sea en la pintura o en el sueño, esos colores me los imagino, los pienso, los veo. Eh, Sin embargo, hay algo de ello en la experiencia que escapa. Es decir, lo que podemos saber, en definitiva, de los objetos que nos encontramos, es acerca de sus propiedades, digamos, geométricas. ¿Qué quiere decir que podemos saber acerca de las propiedades geométricas de los objetos? Que, en resumen, con lo que nos manejamos propiamente en matemática, en geometría, es en la relación entre estas cosas. Ya sea el valor de un lado, de un ángulo, de su superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello resulta calculable. Y es a eso a lo que nos remitimos cuando decimos que conocemos algo. Es decir, y estas verdades, en definitiva, si bien el objeto puede cambiar, el objeto material, el objeto extenso, estas verdades, en tanto las relaciones de los valores, siguen siendo verdaderas para Descartes en este momento. Es decir, Descartes se encuentra que pierde el mundo a través de los sentidos y el cuerpo, a su vez. Perdón, pierde el cuerpo a través de los sentidos y pierde el mundo a través de las ciencias. Es decir, no puede sostener que haya objetos en el mundo, sino en todo caso puede suponerlos. Supone que si hay un objeto que tenga tal y tal propiedad, va a tener tales y cuales propiedades. Es decir, si yo imagino una figura de 3 lados dibujada en un plano, puedo saber que sus ángulos internos tienen 180 grados. Es decir, con lo que se queda de Descartes es en definitiva con las verdades de la matemática y de la lógica. Ahora bien, cuando llega a este punto, Descartes dice, está bien, pero llevémoslo más al extremo. Y ahí es donde entra precisamente la hipótesis del genio mágico. Supongamos un ser tan poderoso que se dedique en toda su existencia a hacer que yo, no importa lo que haga, no importa lo que piense, aunque esté segurísimo de que está en lo correcto, siempre me equivoque, sistemáticamente. Es decir, que no tenga manera de poder saber lo que digo que sé. Que no tenga manera de corroborar que si hago 2 más 2
es igual a 4. De algún modo, lo que ataca el genio maligno es la posibilidad de pensar, la posibilidad de decir algo con sentido. Es decir, si estoy únicamente solo con el genio maligno, porque tampoco tengo a mis pares para poder usarlos de referencia, porque no sé si efectivamente son personas o serían autómatas, que es el planteo que hace Descartes. Cuando se encuentra solas con el genio maligno, en el solipsismo, lo que encuentra es que en definitiva, no importa lo que diga, no importa lo que piense, siempre puede caer en el error. No hay nada que le garantice que haya alguna certeza en todo esto. Es decir, que la hipótesis del genio maligno ataca varias cosas, entre ellas el conocimiento lógico, el conocimiento matemático, pero va más allá. Es decir, ataca la posibilidad de que haya un discurso, de que haya una gramática, de que haya un sentido en las cosas que digo. Pongámoslo de otra manera. La manera cartesiana de asegurarse de que soy quien pienso ser es que tengo una memoria y que puedo recorrer desde cualquier momento que se me ocurra todo lo que viví hasta el punto que estoy aquí ahora. Es decir, entonces, en ese sentido, ataca también al propio yo. Es decir, no tengo manera de saber, a partir de la hipótesis del genio maligno, que yo soy yo. En ese sentido es donde Descartes encuentra que está solo. En este momento el solipsismo es este punto de duda radical, donde lo único que puede hacer es saber que si duda, efectivamente, es porque existe. Es decir, si hay algo que lo engaña y hace que efectivamente se equivoque, es porque existe. Es decir, Descartes, la única certeza que puede tener es que si duda, existe. Si está pensando, existe. Porque hay algo que necesariamente piensa. Es decir, la certeza que deduce de esto. La certeza que deduce de esto es que es una cosa que piensa. ¿Cuánto tiempo? Todo el que piensa. Deja de pensar, deja de ser. Ahí es cuando Descartes efectivamente recorre todo el catálogo de ideas que encuentra, las verdades de los sentidos, las verdades de la ciencia, y se pregunta por las verdades de la matemática, que parecían ser tan seguras, pero el problema es que el genio maligno tira por borda todo. Allí es cuando no nos vamos a meter en el argumento ontológico, porque parece que no viene al lugar, pero digamos, encuentra una idea de la cual no puede dudar, que es la idea de Dios. Es decir, un ser tan perfecto el cual no puede no existir. Esa frase, no puede no existir, resuena de una forma distinta de lo que estamos trabajando. Amancé. Sí, pero si pensamos que no puede no existir, también suena, no deja de escribir. También. En definitiva, lo que garantiza la existencia de Dios es entonces que si Dios es tan perfecto y yo soy una creación de Dios, entonces no es que sistemáticamente me equivoco y efectivamente cuento con recursos limitados, soy un ser finito, pero puedo acceder a la verdad y sé cómo mantener estos recursos dentro de mi juicio. Es decir, optar por es verdadero o es falso, lo que sea que se me presente. Esa es la facultad de juicio que encuentra Descartes. A partir de ligado a la existencia de Dios. ¿Válido a la existencia de Dios? Ligado. No, porque en realidad el tema es que el juicio es una facultad que tiene el pensamiento, así como la duda, como la afirmación, etcétera, es una forma de pensar, es simplemente aplicarlo a un objeto. En ese sentido no es distinto de la duda, es de otra forma, pero sigue siendo pensamiento. O sea, no depende de Dios eso. No, depende de que sea una cosa que piense. El juicio. De hecho, dice que el juicio es el punto de conexión con Dios, porque somos tan libres como Dios, porque Dios tampoco puede hacer otra cosa que afirmar o negar las cosas, en ese sentido.
Es lo único que puede hacer el juicio. Nosotros también podemos afirmar o negar lo que sea que nos presente. El tema es que nosotros tenemos un rango mucho más limitado de ideas a las cuales podemos acceder, porque nuestro intelecto es finito. No podemos afirmar o negar el infinito. Entonces, una vez que encontramos que existe Dios, fácilmente el recorrido inverso es aplicable. Es decir, encuentro que puedo sostener aquello que, digamos, el saber de las ciencias, el saber de las matemáticas, de la lógica, y a partir de eso entonces poder aceptar que pueden ser verdaderas las verdades de la física, de la química, etc. A su vez que puedo conocer algo del propio cuerpo, en definitiva. Esas sensaciones que tengo de objetos que están ahí afuera no me engañan, en definitiva. El problema que tiene Descartes al final es que lo que encuentra es que tenemos un intelecto que es finito. Mientras que tenemos un juicio que es infinito en sí, o sea, podemos afirmar o negar cualquier cosa. El problema es que los sentidos no nos dan la suficiente evidencia, es decir, de la claridad y la distinción, como para poder afirmar o negar algo con el valor de certeza que podemos afirmar o negar las verdades de la matemática. Entonces, el tema es que el mundo, de todas formas, sigue siendo oscuro y confuso, que sería lo opuesto a la distinción. Me parece con eso a los puntazos, pero es más o menos lo que queríamos refrescar respecto a Descartes. Volvemos entonces al texto, ¿te parece? Leo, desde el principio de la página 91. ¿Qué página estás? La 99. página 91. 9. Para plantear la cuestión del ser del yo, hemos puesto el ergo sum entre comillas. Estas lo subvierten en su alcance ingenuo, por así decir, lo convierten en un ergo sum solamente cogitado. Su único ser reside, pues, en este ergo, que por su parte se presenta en el interior del pensamiento bajo el signo de la necesidad. Descartes mismo, en varias ocasiones, tanto en el discurso del método como en las meditaciones o en los principios, lo articula como un ergo de necesidad. A ver, todas unas palabras. Sí. Primero de todo, que ahí Lacan está leyendo a Descartes, no está leyendo a Freud, no está comparando con Freud ni con su propia lectura, está diciendo su lectura de Descartes. Y en realidad la afirmación para mí más importante acá, no sé qué piensan ustedes, es que Lacan puede decir que lo que Descartes encuentra no es el ser, sino el ser del yo, que está como Y, ¿no? Si no se plana, no hace cosa, pero la plana. Es el ser del yo, o sea, el ser del sujeto. De eso es lo que se trata. Ese sería el primer paso que da Lacan en relación al cogito. Creo que no hay que olvidarse de esto. ¿Y por qué lo está haciendo Lacan? Porque Lacan va a desprender de su lectura particular que él hace del cogito cartesiano para encontrar la lógica del fantasma que le permite pensar el fin del análisis. Entonces, por eso, Guido, le agradecemos mucho que nos haya hecho este pequeño repaso de Descartes para poder entender estas cosas, ¿no? Y que entonces subrayemos y pongamos que Descartes no es Heidegger y el olvido del ser. Es una ontología, si se puede decir así,
circunscripta al sujeto, al yo. Es el ser del yo, del Y. En este momento sí. Sí. O sea, Se pregunta que dice Descartes es el ser de la enunciación. Es el Ser de la enunciación. sí, ese El de solicitud. ¿Cómo? El de solicitud. El del solicitud. ser del yo. Exacto. Ese es digamos que es el punto de partida, porque lo que viene es muy complejo. Así que tomemos este punto de partida sin olvidarnos de... O sea, diríamos en otros términos, sería como el ser del sujeto. Y, Diríamos, sí, podría ser. O del pensamiento, No, el ser del bueno, pensamiento. sí, vamos a ver, porque el pensamiento va a aparecer como un vacío en realidad. vayamos paso a paso. Por eso, vayamos paso a paso. Tomemos la palabra de Lacan. El ser del yo, Descartes. Y eso es Descartes. Si nosotros ya hablamos de Sí. pensamiento, damos un paso por fuera de Descartes. En Descartes, que lo primero que va a hacer Lacan es el ser el del ser yo. del yo. Sí, Del yo como Y. No es el ser de las identificaciones, del moi, es del Y. Sí, algo más. sería Sí, eso lo sería- que es y lo que existe. Por eso, si yo digo je pense, es el ser de ese Y, no es el ser del pensamiento, No, es el ser el ser del del ser. Y. Tanto el ser como la existencia, ¿no? O el estar, sí. O el estar. Sí, estar ahí, porque es existir también. Sí. Ahí se confunde un poco con existir. Lo que pasa es que es estar y ser. Existir es otro verbo en francés. Es, ¿cómo se dice? ¿Te acuerdas? No, fíjate. Serie. Mira, Existir no es un verbo. Ser y estar. Exister. Savoir, ¿Cómo? Mentira, exister. Exister. Sí. Claro, existencia es exister. sí. En vez de es estar. Claro. Digamos, ¿cómo? Ser y estar. Ser y estar, no es existir. ¿Sí? Bueno. Cinco más. No sé si sí. Sum en latín es existir y ser. Sum No sé si tiene algún problema. en latín. Porque esto está escrito en Claro, latín. en latín, claro. Descartes es que sin embargo, Descartes es el único, el primer filósofo que escribe ¿Escribe? en francés. Claro. ¿Sí? Las meditaciones están en latín, pero el discurso del método, las Al revés. meditaciones metafísicas están en latín. En vez, el discurso del método está en francés. Entonces son Cosa en llamativa, ¿no? latín. Sí. Sí. Que se haya decidido por escribir en francés. Me parece que Y sí. quizás la diferencia entre ser y existencia está más clara en realidad. Igual, perdón, una aclaración. Sí. Lo que escribe en francés, de una de las primeras, es el discurso del método. Discurso del método. Las meditaciones Sí. las escribe, que si es el lenguaje académico, en latín, y después son traducidas al francés. Pues claro. ¿Y ahí se notan diferencias No. en esa traducción? Sí, ya traductores hay también. comentarios de la traducción misma en francés. Claro. Zoom lo traduce como soy. Soy. Sí. Sí, no marca Sí, no, existencia. no marca existencia. No está la existencia.
Pero si este ergo es lo único que representa la necesidad, ¿qué pasa entonces con el ergo sum? Una cuestión es importante, me parece, claro, que necesidad está en el sentido aristotélico, no en la modelización que hace Lacan, que es lo que no cesa de escribirse. En el sentido aristotélico, necesidad es lo que no puede no ser verdadero, que siempre es verdadero, esa es la necesidad, que se divide a su vez en contingente y posible. Perdón, pero algo que si decimos No, al que revés. no, está bien. Pero así es. Será posible, se divide en necesario y contingente. Está bien, pero si lo necesario, precisamente lo que es necesariamente verdadero, Sí. ya la necesidad entonces estuviera dentro de lo simbólico. Para poder ser verdadero Tiene que ser simbólico. Sí, sí, sí. Hay primacía de lo simbólico sobre lo real en esta época. Bien. De hecho, en Galileo hay primacía, se dice que la naturaleza está extinta en caracteres matemáticos, hay primacía de lo simbólico sobre lo real. Sí, parte es eso. ¿Qué es eso? Es tratar de hacer todo simbólico. Claro. Sería en el sentido lógico, ¿no? Lo que aparece ahí como necesidad, en el sentido lógico. En el sentido, sí, de la lógica modal, aristotélica, Claro, ¿no? Lo posible necesario es aquello que no puede no ser verdadero. Las verdades matemáticas, como las tautologías, son siempre verdaderas. El gran debate de Kant, no vamos a entrar en eso, entre lo analítico y lo sintético. Sí, entonces. ¿Cómo pensaríamos sin todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo pensaríamos sin todas estas derivaciones del ser y el pensar? ¿Cuál sería el pensamiento del hombre si no tuviéramos esas aclaraciones? Y el filosóficas? medioevo pensaba que lo único que se puede hacer es descifrar la Biblia donde está el saber de Dios, el saber de la creación. Tenés que ir a lo religioso. A la escolástica, claro. No necesariamente. Borges plantea una realidad alternativa en ese sentido. Bueno, pero Jorge después de la escolástica. Borges, Está bien, bueno, pero es sin el sujeto de ese discurso, por así decirlo. Sí. Sin sujeto del enunciado, donde es algo así como una descripción del acontecer, donde, por ejemplo, él decía... sin fundamentar nada. No, es sin conceptos. La referencia está en Flor Nuclear. Ah, sí. Donde da el ejemplo de que la luna salió sobre el río, por ejemplo. Es algo así como vía fluvial, no, algo así como flujo de agua, luneció sobre el flujo de agua. Sí. No es exactamente eso, está mal, porque ahí sí uso conceptos, pero sí el término es lunecer, tanto que no es la luna saliendo. No es una descripción del hecho. Claro, es sin objetos, solo con verbos. Para no ser, no es un sustantivo, es un verbo. Claro. O sea, uno de los problemas que tendríamos con los verbos. No, los sustantivos. También. No, precisamente, el lenguaje, como dice Hegel, es reificador de existencia en el pensamiento, justamente. Solamente. Claro. Bueno, el problema central es el yo, parece a mí. Sí, pero bueno, nos estamos yendo de algo que ya de sí mismo. Decía, pero si este ergo es lo único que representa la necesidad, ¿qué pasa entonces con el ergo sum? ¿No vemos que no es sino rechazo del puro camino del pensar al ser y rechazo del saber que debe recorrer ese camino? Este ergo sum toma el atajo de ser aquel que piensa. Está cuestionando el ergo. O sea, el ergo es. Sí, a ver lo que dice. Entonces, William Dong,
Sí, a ver, lo que está cuestionando es precisamente qué sentido tiene decir cósmico ergo sum. Si hay una necesidad en el medio entre pensar y existir, pienso, luego existo. O en todo caso, leámoslo como lo plantea Lacan. Pienso, necesito existir. Pienso, Necesito existir. Es una necesidad. Me obliga a existir. Entonces, ¿de qué manera podemos diferenciar estas dos cosas? Si una no va sin la otra. ¿Qué quiere decir? ¿Pensar sin existir o existir sin pensar? Por eso dice, este ergo sum toma el atajo de ser aquel que piensa. Entonces, el pensamiento se pone en el lugar del sujeto que piensa. lo que vos dirías es que lo que Lacan intenta romper es que no hay esencialidad entre el pensar y el ser. Quizá, No quiere a ver, decir o que quizá, el pensar lo- es corresponde al ser. o quizá saca el zoom, lo saca del ámbito de la lógica, porque me parece que lo que él está diciendo es que de lógica a ese razonamiento solamente le queda el ergo, porque el ergo es el luego de los silogismos aristotélicos, entiendo. Entonces, como que quizá entonces él va a cuestionar en lo que deriva el ergo, que es el sum, que es el ser. Ahora, no sé si como esencia lo empieza a cuestionar en tanto esencia, porque no habría esencia. Pero bueno, no sé. Pero lo único que me queda claro es que de algún modo se apoya en el ergo, pero al sum lo pondría entre preguntas, quizá. Es que me parece que lo que hace Lacan es, sí, cuestiona el ergo, pero porque precisamente el ergo plantea una relación entre dos cosas. Pero ¿qué cosas? ¿Qué es ¿qué es el pensamiento y qué es el ser? Porque si pienso, luego existo. Entonces, estoy haciendo una relación entre dos cosas diferentes, que una implica la otra, o es la misma cosa relacionándose consigo. Yo creo que no cuestiona el zoom, y él lo dice más adelante, que cuestiona es el ergo. exactamente. Sí, sí. Si pensamos que cuestiona el zoom, no sabe de dónde sacar el inconsciente. Lo que está cuestionado es el ergo, y es lo que lo lleva a las leyes de De Morgan. Y lo dice ahora o lo dijo un poco antes, que ya lo dijo. Había dicho ya anteriormente que lo que cuestiona el cogito cartesiano es el ergo. No se puede deducir de que por pensar sea. El inconsciente no permite No concluir es que para existe. deducir. Es claro, porque soy. El inconsciente que No permite concluir que exista. Que exista o que soy. La cifra te la digo. Lo dice de muchas maneras. También dice que el cogito cartesiano es el reverso del inconsciente. También. Claro. Y sí, es el reverso del inconsciente. eso es. Pero en el sentido de que lo que queda cuestionado es que haya esa relación de reunión Entre pensar y ser. entre pensar y ser. Claro. Por eso lo cuestionado es el ergo. La necesidad entre el pensar y el ser. Claro. Ahí se ve bien en el debate que tiene Miller con Lacan. Cuando Miller le pregunta en el seminario 11 cuál es su ontología, lo retoma esto en el serial 1. Cuántica. No, le pregunta por su ontología. Le pregunta con su óntica y Lacan responde por la ontología. ¿Seguro? Bueno, no me acuerdo cuando ahora me hace debajo del Ontología sería el ser, ontología es el ser. El ser, Óntica la existencia. Sí, o del ente. Pero yo creo que le pregunta por cuál es su ontología, no su óptica. Y Miller, Lacan le dice, yo no tengo ninguna ontología, tengo una ética. Bueno, ese es el reclamo de Miller, que él le dice, sería el uno, Sí, que le pregunta por la óntica, y acá le responde que no tiene ontología. No le responde por la óntica. Bueno, pero después responde,
en radiofonía, Lacan le da la razón a Miller, dice que su ontología es la falta de ser. Es una ontología, Claro. es la falta de ser. No es que no tenga ontología, no es que esté cuestionado el sum, ¿no? Lo que sí está cuestionado es el ergo. Y es importante porque cuestionar el ergo es lo que le permite, vía la operación de inversión, poner en contacto, o sea, o relacionar la pulsión con el inconsciente. ¿No? Lo que vamos a ver de ahora, vamos a volver a repasarlo eso, pero esa operación de inversión, que se llama transferencia, es lo que pone en contacto esas dos cosas. Y que acá hay una forma, que nos rompimos la cabeza hace un rato, no estamos seguros, pero bueno, vamos a debatirlo. Sí. Sí. Sí, entonces, este ergo sum toma el atajo de ser aquel que piensa. Decir de sopetón, ergo sum, es pensar que no hay necesidad de plantear la cuestión del ser, de interrogar al ente acerca del camino del cual toma su ser, pues el ego ya se asegura, por un atajo, de su propia existencia. ¿No es esto situarse como ego, fuera de la captura con que el ser puede aprender el pensamiento, plantarse como puro pienso ser, como subsistiendo por ser el yo de un no soy en bloque? No entiendo eso. Claro, volvemos a esto, porque Sí. primero de todo hay una definición del ego, que no es ni el moi ni el ye. ¿No? El ego es el instante en el cual me aparece eso soy, puro, ¿no? Yo Sin pienso, yo sentido, soy. sin Sería yo significación. pienso, yo soy. Yo pienso, yo soy. No, bueno, sí, como un solo movimiento, como un solo Claro, instante, yo pienso, Como si yo fuera soy. un neologismo. sin distinción. Claro, Pienso como soy. instante de Claro, ver. pienso, soy. Sí, No sí. es como parto de ahí, del instante de ver, es el pienso soy. Lo pongo así, el instante de ver, por la importancia que después va a tener esto en la enseñanza de Lacan y en Miller, porque ese instante de ver, ahí se escribe lo real. Sí, Y pero el acontecimiento. en el pienso soy hay una condensación, ¿no? Posibilitada por la necesidad, ¿no? Pero si se escribe lo real, No sé si Yo es no una diría que es una condensación. condensación, sino que lo que introduce la diferencia Sí. es la lógica, es la relación significante. Pero desde luego no hay diferenciación. No es algo que se une, no es algo que ya está debajo, que en todo caso después se separa. Se separa Fuerza. después, claro. Pero no es la invención de lo real que separa allí. No, lo real es Yo el creo que pienso soy mismo. claro, El Ahora, pienso yo creo que lo que ¿será, separa es hoy. será porque, a ver, me pregunto como para orientarme y entender algo, ¿será que Lacan acá quiere llevar el soy más hacia el lado del inconsciente? Es decir, si freudianizamos a Descartes, digamos, este soy que Descartes lo da por hecho, digamos, en ese atajo de ser el que piensa, Lacan lo trataría de separar y de distanciar y de llevarlo al inconsciente, quizá. Es que, bueno, vamos a verlo un poco más en los próximos párrafos, pero me parece que es al revés. El soy termina cayendo el pienso solo, como este indivisible, queda al lado del ello. ¿Lo leemos un poco más? Sí. Pero este párrafo es lo que nos complicó tanto. Esto significa, solo no soy cuando la cuestión del ser se elude. Prescindo de ser. No soy, excepto allí donde necesariamente soy para poder decirlo. Esta es la primera parte. Después dice, o mejor dicho, donde soy para poder hacer que usted lo diga. Y después, o más exactamente,
para hacer que el otro lo diga. Este es, de hecho, el procedimiento de Descartes cuando ustedes lo sienten. A ver. Sí, aquí es Descartes, ¿no? Es Freud. No, este es el recorrido La clase de Descartes. Recorrido cartesiano. A ver, acá en todo caso, estas tres etapas marcan bien lo que es la salida del solipsismo cartesiano. El solipsismo, en tanto tal, el punto del solipsismo puro, de duda y nada más, es este de solo no soy cuando la cuestión del ser se elude, prescindo de ser. No soy, excepto allí donde necesariamente soy para poder decirlo. Es decir, solo soy para poder decirlo. Punto. Eso lo resume el lugar del solipsismo. No importa qué es lo que diga, no importa qué es lo que haya allí, que se ha dicho, sino que hay un decir. Y en tanto tal, hay ser. Hay algo que está diciendo. Nosotros diríamos un cuerpo, en todo caso. Hay un decir, sí, hay un decir. El segundo paso, o mejor dicho, donde soy para poder hacer que usted lo diga. Es decir, Descartes va recuperando poco a poco, digamos, el saber este que fue dejando en el camino, ese saber de la experiencia, si se quiere. Ya no tan preocupado por el saber académico, matemático propiamente, sino el poder tener la certeza de que uno se mueve en el mundo con un cierto sentido, con una cierta coherencia, un conocimiento mundano, si se quiere. Y después dice, o más exactamente, para hacer que el otro lo diga. Ahí ya en todo caso, cuando introduce al otro, cuando introduce a Dios, ya este saber que se me presenta de los sentidos, digamos, que me engaña pero no miente, por decirlo así, como planteé antes, se universaliza. Es decir, se lo matematiza, se le da ciertas coordenadas espaciotemporales para que pueda ser repetible por cualquiera. ¿Y no te parece que ahí justamente nace la filosofía del lenguaje? Sí, en algún punto sí. Porque que el otro lo diga, que usted lo diga, es cierto, es salida del solipsismo, ¿no? Pero que lo diga el otro supone que yo ya soy un ser de lenguaje. Y que hay un universo de lenguaje. Y que hay un universo de lenguaje. Eso para Descartes, que es lo que, el camino que no va a seguir Descartes. No lo va a tomar ese camino. No, toma otro. Sí, yo creo que esto que plantea Descartes en definitiva es... No, pero está bien. Tiene un corte solo. Por decirlo así, es el pasaje de la ciencia medieval por esencias al conocimiento científico moderno. Es hacer que el otro sea el que sepa dónde uno va a buscar el saber, y no los objetos. Precisamente en tanto que nos movemos con un esencialismo en la Edad Media, los objetos tienen un saber. Este punto es muy importante que vos traes porque explica por qué Lacan sitúa en Descartes el sujeto supuesto al saber y no en Hegel. Uno parecería que Lacan es más hegeliano que cartesiano. Sin embargo, cuando piensa la transferencia, la piensa a partir de Descartes. Porque el que introduce la suposición del saber es Descartes, no es Hegel. Que es para hacer que el otro lo diga, el otro con mayúsculas. El otro lo diga si el otro dice que sabe que si pienso soy. Eso es Descartes. Y es lo que siempre, Carlos decía siempre,
es en el lugar donde no se debe situar el analista. Sí, porque ahora que lo estamos conversando, cuando él hace la identificación en la primera, creo que sí, empieza a construir el sujeto supuesto del saber. Es cuando está trabajando este mismo punto de Descartes, pienso soy, pero ¿cuánto tiempo pienso? Entonces, Lo mismo. ¿cuánto tiempo soy? Todo el tiempo que pienso. Se puede pensar, dejo de ser. Introduce para salvar la paradoja. Claro, El sujeto supuesto. La mano de Descartes es cierto no porque dice, sé que pienso. Y es lo que dice acá Descartes, que el otro me dice que sí, hay saber en el otro. hay pensamientos inconscientes. Por haberle puesto al inconsciente el pensamiento, ¿no? Freud construye la transferencia. Por eso Lacan dice que Descartes es el paso necesario para que se psicoanálisis. Sí, sí. El pienso soy dicho por el otro. El otro con mayúscula. El otro lo El dice. otro, que- sí, que el otro lo diga, Que el otro lo diga hace necesario. quiere decir que el Bueno, otro, lo que hace es, en todo caso, hacer que yo no sea necesario que yo lo diga para poder ser. Claro. No es necesario que lo diga. Claro, que el otro lo diga, hace que pensás está haciendo. Ajá. Listo. Listo. ¿Cómo? Es la idea de la subjetividad que tenemos hoy por hoy. ¿Es porque hace circular el saber? ¿Hace circular el saber Descartes? Sí, 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 Claro, Sí, creo claro. que sí, claro. claro, porque antes, como decía Guido, estaba en los monasterios, en el clero, va. Sí, incluso, a ver, era el objeto, digamos, sabía comportarse desde el vamos. En cambio, a partir de la ciencia moderna, uno tiene que ponerlo en relación a otra cosa para poder decir cómo se comporta. Claro. No tiene que poder medirlo, y para Claro. poder medir necesita por lo menos dos. Claro. Y rompe con Por la eso- física aristotélica. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. ¿No? Es una física ontológica. Es que, a ver, ¿qué se inaugura con la posibilidad de la manifestación de la naturaleza? De que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Que el cero tenga un lugar. Que haya la posibilidad de vacío. En la física griega, en la física del medioevo, no era posible el vacío, no había vacío. Pero ese lugar de vacío es el que abre y cierra ya el problema de la inconsistencia, ¿no? Porque hay un lugar vacío que se pueden construir otras cosas. No, de hecho, la Otras ciencia maneras de moderna pensarlo. necesita que haya vacío. Ujú. Digamos, si no, no se explican un montón de cosas también. Ujú. Ese punto cero es necesario para que pueda haber cálculo como lo conocemos hoy. Si no, no es posible. Ujú. En tanto la cuántica. ¿Cómo? La cuántica no es. Es que no hay como vos bien dijiste, no hay cuánticas, no hay cero primero. Ese es lo único que dice. ¿Cómo? Hablan entre No, ustedes. no, no, digo que la cuántica, en tanto no es como la física causalista y determinista, es puramente estadística, entonces no necesita el vacío. No, de hecho esa es la duda que nos relaciona a la materia misma. Claro. Cuántica. Lo interesante es que justamente estaba escuchando un programa de astronomía muy piola, que lo que nosotros pensábamos como el vacío, en realidad es materia oscura. Se piensa así hoy en día, Se supone que materia. es materia oscura. No es Materia vacío, oscura. materia oscura, se la llama así. Lo que se está investigando, tratando de medirla, de saber el espacio que ocupa, pero que no hay vacío en el universo. Claro. Ujú. ¿No? Hay materia clara y materia oscura, solamente. El problema es el más allá. Más allá no se sabe. Más allá no en el sentido de cosas, sino más allá de lo explorado. Más allá del universo En plena conocido. exploración todo eso. No, es que
No, muy la física. Pero pongámoslo así. Por lo menos con los aparatos que tenemos hoy por hoy, hay un límite al alcance de lo que uno puede llegar a ver. Sí. Hay una estrella que justamente es en el límite, A ver, que se llama... no, pero me refiero a que hay un Un límite, sí, sí. no, tiene un nombre, digamos lo que es una barrera de plasma, si no me equivoco, de plasma residual. A ver, suponiendo que la teoría de relatividad funciona y demás, etc. Muy bien, como lo entiendo. Digamos, si uno cuanto más lejos mira, más al pasado está mirando. Entonces, uno puede llegar hasta cierto punto en el que algo es visible, porque antes de eso no había visibilidad posible. Entonces, se puede datar en algún momento el inicio del universo, de hecho se lo intenta medir, se lo hace, pero no se puede ubicar en todo caso el instante del Big Bang anterior a eso. ¿Qué distancia entre un Eso no puede generar tiempo, porque si no tenés el antes. A partir de esa primera marca. O sea, de vuelta. No podés, el tiempo, De vuelta. el tiempo cronológico, no puedes. No, por El eso, a eso instante me sí. refiero. Claro, la quinta dimensión tiene otro tiempo. Igual, estamos en una También cosa la rara. noción del tiempo. Volvamos a la Tierra. Vamos a dejar. ¿Por dónde andamos? Pero a mí no, a ver, el pienso soy, ¿no? Que yo decía condensación, pero no es condensación, es una instancia primera. La unidad, sí. La unidad, claro. Pero esa unidad se desdobla en un sentido para Descartes. Bien por el luego, Es que- por esto que estamos planteando. Lo que pasa es que Descartes hace de esa instancia de puro ser, puro pensamiento, que son las dos Bien, cosas, pienso soy, claro. hace de eso un objeto más en el mundo. Por eso cuando lo dice el otro, sea Dios, Claro. el otro completo, no el otro barrado, dice el otro, entonces ya no hay nada más para preguntarse. Es decir, que pienso soy. Quizás queda O más- sea, que afirma la necesidad entre pienso luego. Porque partimos Claro, de sí, una el otro dice, necesidad. sí, es así. Sí, sí, sí. Hay encadenamiento. O sea, según el otro no te engaña. Claro. Y vos pensás, todo lo que pensás es. Sí. Lo que no pensás no es. Por eso yo digo, nace ahí la filosofía del lenguaje. ¿No? El mundo se construye Sí. a partir de lo que Guido decía recién muy bien, la existencia del otro, de Dios. El mundo es el mundo que se crea con el lenguaje, con el pensamiento. No hay un mundo por fuera del pensar. O sea, no hay un mundo que no tenga que ver con el otro. Para Descartes. Vamos a ver que para Descartes no es así. Vamos un poco. Sí. Quizás con esto se aclara un poco. Poder más es lo que lo hace fecundo. En rigor, es el mismo perfil que el razonamiento por recurrencia. Él consiste en llevar al otro por el largo camino de renunciar a uno de los caminos del saber, y luego a otro más, y luego a todos. Esto es el recorrido que hace Descartes en las meditaciones cartesianas. Bien, en un giro, lo sorprendemos en esta confesión de que, al menos aquí, es necesario que yo sea. Y ese es el lugar del solipsismo, Se detiene. donde se queda en él pienso soy. Ahora, ¿Qué? hago una pregunta, Guido. Digamos, la salida del solipsismo de Descartes sería haber conseguido que lo que él pensó como algo singular o particular, digamos, que es esa holofrase del pienso luego soy, ponerlo en una dimensión del otro con mayúscula, es decir, del saber de la época, de que a partir de entonces todo se piense
del modo en que él lo había planteado para sí. Y en ese pasaje es el pasaje al otro, que sería la ciencia. ¿Se lo podría entender así? De alguna forma sí, a ver, lo que le permite el encontrar la idea de Dios, es decir, el recurso al otro, es que efectivamente hay alguna manera de escribir este pienso luego existo, o pienso soy. Efectivamente se puede escribir con sentido. ¿Se puede escribir? Que hay una gramática que permite decirlo. Y no que sea simplemente esto. Que sea, que es el Que yo sea, a ver, que subjuntivo. yo sea, ocupa el mismo lugar que Yad Lun, que Amén, que lo que fuese, algo que marca el aquí y ahora, y no tiene un sentido, en definitiva. Eso es un subjuntivo. El subjuntivo es una irrealidad, o sea, que algo que todavía no es, o es una hipótesis, no, era otra. Sí, a ver, es algo que no ocurre de hecho, sino que ocurriría, en todo caso. Si ocurre que pienso luego existo, entonces es necesario que yo sea previamente, para que pueda tener lugar ese pensamiento. Yo sea en el sentido de pienso ser. Ya uno puede pensar como sintón de, digamos, como el sintón de Descartes, el pienso luego existo. Nada más que lo pasó al mundo de la ciencia, de la cultura, de la civilización y produjo, bueno, todo un cambio de época, ¿no? A ver, te diría que sí, hasta ahí. Síntoma de Descartes. Te diría que en todo caso es el síntoma de Descartes, porque Porque no llega a lo ser. que Descartes nos da a la modernidad, muchas gracias, es la neurosis. O sea, en toda la obra posterior de Descartes es dar una respuesta a eso, ese agujero que le hace el cuerpo dentro de todo este planteo, que es la sensación. No lo tiene cómo ubicar. Claro, no tiene dónde ubicarlo, lo pone en la glándula pineal, al fin y al cabo, en el alma, pero que tampoco responde a la sensación, sino que es una matriz. A mí me parece que también estoy de acuerdo con el sintón, y por eso yo siempre sostengo como hipótesis que Shakespeare con Hamlet se adelanta a la neurosis moderna con la procrastinación, que va a ser lo que nos deja Descartes. ¿No? Descartes, haciéndonos creer que con el saber se llega al acto, ¿sí? Nos deja en el punto mismo de la procrastinación dejada. En el ser y conocer o no ser. Sí, claro. Sigo dudando. Sí, sigo dudando. ¿No? To be or not to be. That is a question. Esa es la pregunta. ¿No? Y eso es anterior a Descartes. Pero Descartes construye la neurosis. Yo estoy de acuerdo con vos, Guido, totalmente. Descartes es el que construye la neurosis. Por lo menos la neurosis de transferencia se... Por eso Freud le decía, no tome decisiones, esperen el análisis. Porque Freud, en el fondo, era un cartesiano. Sí. Creía en el saber. De saber algo. Cuando Lacan No consigue verdaderamente cuestionar el saber y la verdad, es cuando deja de ser freudiano. ¿No? Y puede decir, ni real, nada tiene que ver con la causa freudiana. Seminario 23. Pero sí, creyó. una cosa. Acá lo primero que se plantea es pienso luego soy y una estructura de necesidad que hace que el lazo sea posible. O sea, pero ahí ya hay lenguaje. En el SEA no. Como el je pense, que pone Lacan, ¿no? De pensar soy. Es casi un neologismo. No, una cosa es un instante de ver.
es el ser. A ver, en ese sentido, está bien lo que planteas vos, Ricardo. El lazo sí ya implica que hay el lenguaje. Pero en el yo sea todavía no lo hay. No, ahí no hay. Ahí no hay lenguaje, sino que es simplemente la sensación de ser, por así decirlo. En tanto dudo, me estoy dando cuenta que son. Hay algo. El tema es que ay, recién se me ocurrió, por decir, se me acaba de ir. Cuando aparece, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Descartes se encuentra con una idea que es la única idea, en todo caso, que puede ser clara y distinta, que es la de Dios. ¿No? Ese es un punto muy importante que vos subrayaste. Pues La única, claro. ¿Por qué? Porque es lo único que le da certeza. Es lo único que efectivamente le da certeza. ¿Por qué? Porque a ver, en el pienso soy, el que yo sea, lo único que tiene es duda. No puede afirmar nada, puede dudar. Porque en tanto afirma ya sabe que se está equivocando. En cambio, cuando aparece esa certeza, Perfecto. no importa lo que fuese. ¿No? Es Porque una la certeza, ¿no? la certeza se la da el otro. Se la da el otro. Se la da el otro, la certeza, por supuesto. Y a partir de ese otro yo puedo decir, entonces soy. Retroactivamente, en todo caso. Claro. Es interesante porque hay dos lecturas que uno hizo de Descartes. La primera lectura que uno dice es, encuentra un punto de certeza, después cuando sale a ver la red extensa, ¿no? Entonces para la red extensa necesita la presencia de Dios. Lo que está planteando Guido es diferente a eso, es muy importante, porque lo que Guido nos está planteando, si yo te entendí bien, es que necesita para afirmar el cogito ya la existencia de Dios. ¿No? Es otra forma de ver a Descartes. La lectura, no de Lacan, la lectura común de Descartes, por lo menos la que yo hice y la que yo estudié con algunos cartesianos, es desde la certeza del cogito, el problema que se le genera a Descartes es que cuando va a buscar la red extensa, no sabe si el objeto son idénticos o no a sí mismos. Entonces le pide a Dios que no lo engañe, le pide. Dios no engaña porque es perfecto, entonces la prueba es San Anselmo, ¿no? Entonces, ahí puede encontrar la ciencia. Vos estás planteando que antes de encontrar la ciencia, antes de pasar a la red extensa, hay un momento en el cual el yo pienso necesita la confirmación del otro. Esto es un poquito delirante, pero les quiero decirlos igual. Cuando con Gerardo estudiamos el estadio del espejo, acá, para darlo, queríamos darle una lectura diferente a la conocida. Lo dividimos en dos, ¿te acordás? En un primer momento en que el sujeto tiene ese momento que en alemán se dice, lo usa el término de Lacan, la Erlebnis. Sí. La Erlebnis es lo que vos estás diciendo con el yo sea, ¿no? Es ese momento, el momento de la Erlebnis. Ese momento de la Erlebnis, si uno lo va a buscar al seminario de identificación, no es sin el otro, porque el chico, antes de repetir con su cuerpo la imagen del otro, necesita del otro con mayúscula que sea testigo de eso. Si el otro no está, no hay experiencia del espejo. Sí, yo no quiero traer eso como... Pero para entender ese momento, el momento de la Erlebnis. Es un término kantiano por excelencia, la Erlebnis. Yo lo estuve rastreando, pero ahora no me acuerdo. Ahora, cuando el chico entonces quedaba frente al espejo, Sí. tenía que fijar
estaba bajo la égida del otro, el otro lo sostiene. El otro con mayúsculas, Sí. porque no es el espejo, No, el otro no, imaginario, no. es el otro como testigo Como de la testigo. experiencia. Es lo que está diciendo Guido, pero desde otro lugar, no del lugar imaginario, sino del lugar donde la existencia del hombre, de Dios, queda definida no como el otro, el lenguaje, sino el otro completo. palabra. El otro completo. Esa experiencia del espejo Sí. es el segundo momento, donde soy para hacer que usted lo diga. Claro. Es Donde estoy decir, para... yo en ese momento no tengo manera de saber de qué lado del espejo estoy, en definitiva. Claro. Sino hasta que aparece el otro y lo puede decir. Ujú. Es decir, no puedo saber de quién es esa experiencia hasta que no aparece el otro y decir, estás ahí. Sí, que el otro afirma la existencia. O sea, Caster Leibniz. No. Seguilo porque es interesante como sigue ahora. Sí. Para ver este vuelco, el pasaje de la Leibniz a cuando el otro lo dice. La dimensión de este otro está aquí tan esencial que cabe decir que está en el meollo del cosmos. Sí, lo acabamos sí. de decir. Claro. ¿Cómo nos adelantamos a la caña? Quisiera decir, no, estaba ahí. Estaba ahí. Ya es lo que constituye el verdadero límite de ese conjunto vacío donde el yo, en calidad de yo soy, se constituye por no contener ningún elemento. Este marco solo vale en la medida en que pienso el pienso, es decir, en que discuto el cogito, con el otro, con mayúscula. No soy significa que no hay en este conjunto ningún elemento que exista bajo el término yo. Ego sum tibe ego cogito, pero sin que haya nada que lo llene. Soy, es decir, pienso. El encuentro en esta formulación de Descartes deja claro que el pienso no es más que un ropaje similar al soy. ¿No? Bueno. Vacía la fórmula. Vacía la Sí. fórmula, digamos. Es una Sí. fórmula vacía. Lo que me parece que vacía es que con el pienso no alcanzo a ningún sol. Claro. Eso es lo que me parece Y que es un entiendo. ropaje. Es lo que es un- plantea Descartes, en ese sentido. Digo, si no aparece el otro con un saber, no puedo. Claro, tenés con qué No medir. tengo- No tengo a dónde decir yo soy. Porque el ropaje sería lo que da forma a ese vacío, ¿no? Es un ropaje. Sí, que es una cara más, ese pienso, soy, es una manera de decir lo mismo. Soy, es decir, pienso. El encuentro con esta formulación de Descartes deja claro que el pienso no es más que un ropaje similar al soy. Sí, O sea, tan vacío como el ser. sí, claro. Ah, una equivalencia entre el pienso y soy. Claro. Lo que prepara la confesión del conjunto vacío no se juega en el nivel del pienso, sino en el del otro conjunto, el del saber. Recién, después de haber puesto a prueba, rechazado todos los accesos al saber, Descartes, no por no estar ávido, sino de certeza, funda el pensamiento a partir del vaciamiento del ser, del que resulta lo que ya hemos llamado un vaciado, operación que como tal bastaría para dar del ego la única y verdadera sustancia. Es importante esto en este punto, es que el vacío es la reunión de dos conjuntos disyuntos. Digo esto porque después, cuando trae la primera ley de De Morgan, es justamente romper la reunión
una disyunción. Y es justamente ese cuestionamiento del ergo que reúne el pensar y el ser, la ruptura de eso, es lo que para Lacan daría la verdad del cogito. Es pienso allá donde no soy y soy allá donde no pienso. ¿No? Sí, vos decís la El transformación. vacío es eso. Una No hay reunión otro vacío que ese. en una disyunción. Y la definición en conjuntos, en teoría de conjuntos del vacío, es la reunión de dos conjuntos disyuntos. ¿Cuál es el elemento en común de dos conjuntos disyuntos? El vacío. Ninguno. Pues sí, el vacío. Por eso la lúnula que queda Ahí, afectada claro. entre el ser y el pensamiento es la que comparten la intersección, pero es el vacío. Y no hay otro en lógica. Es el que no conjunto surja. vacío. ¿Sí? No es que la naturaleza, lo que introduce el vacío es el lenguaje. No hay vacío en la naturaleza. Claro, Existe pero un también es un universo. vaciado, pero también es un vaciado de saber. No sé, yo entiendo que Lacan lo que dice es que Descartes produce un vaciado del saber en la medida en que hace caer todo saber previo, ¿no? Niega todo saber, pero en el sentido de hacerlo caer, Sí, produce como un vaciado, Descartes. ¿eh? ¿Cómo qué? Como Descartes. Descartes hace caer No, todo Descartes, perdón. Creo que Lacan, Descartes. yo entiendo que Lacan lee eso acá, el Descartes, como un vaciado del saber previo, ¿no? Con el que él se encuentra. Yo diría que Lacan me gustaría más, a mi gusto, ¿no? Puede a otro gustarle otra cosa. Decir que lo que Lacan hace del saber es una suposición, ¿no? Más que un vacío de saber. El vacío lo hace Descartes. Lacan lo que hace es, hay una suposición de saber. Eso se lo da la experiencia analítica. ¿Por qué? Porque si viene un analista, un paciente, a que yo le resuelva su sufrimiento, es porque ya supone que hay un saber posible en relación a aquello de lo que sufre. Sí, sí. Y eso es esencial en la experiencia porque Lacan lo utiliza entre el ser y el pensamiento para que haya experiencia analítica. Si no hay transferencia, no hay suposición del saber, no hay experiencia analítica. No, Es esencial. es esencial y es esencial en esto. El analista no se puede colocar en lugar del saber, porque el saber va a ser siempre supuesto. Sí. Al igual que el sujeto. Lo marca el sujeto. Son las dos suposiciones. Quizá también algo de la fórmula de Lacan del no hay relación, ¿no? No hay relación entre pensamiento y ser. No hay relación entre el pensamiento y el ser, no hay relación entre los seres. Bueno, por supuesto, dicho en términos de lo que está trabajando ahora. Sí. Y no hay relación. Tampoco hay relación entre los significados. Claro, este es el otro gran tema Claro. que Sí, se un poco está. más que acá. Ah, sí, Ya claro. son 57. ¿Sí? Son 5 y 57 y ya estamos por meter a Freud. Bueno, meter un poquito, dale. No, Para que no nos quedemos con Descartes. ya es la hora, ¿eh? Bueno, ¿Sí? lo dejo como un pantallazo y Picando. Sí, seguimos. Para retomar el para orden. pensar. Dice así: solo a partir de ahí se vuelve repensable, como por un hilo conductor, lo que está en juego cuando Freud nos aporta lo que de eso resulta empleando el término psique de género. No funcionamiento mental, como erróneamente se lo traduce del alemán al inglés, sino acontecimiento psíquico. En la interrogación de Freud, como veremos, no hay nada que pueda reanimar, reavivar el pensamiento del ser, más allá de lo que el cogito le ha asignado. De ahí en más, como límite. De hecho, el ser está tan bien excluido de todo lo que puede estar en juego, que yo podría decir, retomando una de mis fórmulas familiares, que aquí tenemos una Ferberfer. En efecto, es algo de este orden. De Berberco. De la verbena. De la Ferberfer.
Este creo que es un punto que va a merecer Sí, un gran claro. debate la próxima vez, Sí, claro. porque llega al punto de que no hay humanismo, ¿no? Que el humanismo es una falsa. Tendríamos que releer la carta del humanismo de Sí. Heidegger para traerlo al debate. No, es muy Podría. buenas páginas, Las primeras. las primeras páginas. Pero es cierto que lo que vos decís, en realidad Heidegger se levanta contra lo que es el humanismo sartreano Sartreano. y lo que marca una época. Que Lacan reclama mucho la ética del psicoanálisis. ¿Sí? Porque en última instancia el humanismo nos lleva a la guerra. O el camino de Del los holocausto, bienes. ¿qué? ¿O cuál? O el camino de los bienes, Sí, de los los bienes. cuidados, de las buenas Sí. intenciones. De las buenas y las buenas intenciones. Siempre son las peores. Siempre son las peores. En eso, si lean a Italo Calvino, Italo Calvino en el Visconte de Mediado es un ejemplo mismo contra el humanismo. ¿No? Maravilloso. Ese libro es maravilloso y aparte divertidísimo. Es un libro para leerlo y un fin de semana y divertirse un rato. Bueno, Ya acabó. Seguimos el lunes. Seguimos el lunes. Seguimos el lunes. hasta luego. Chao. Hasta semana. Chao, 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 chao. Ah. No estaría